Hola compañeros, el día de hoy María Camila Castiblanco, Juan Diego Yasno, Vladimir Astudillo y quien les habla Edinson López estaremos presentando el tema referente a la arquitectura de un sistema gestor de base de datos donde se expondrán los siguientes puntos. Primero, introducción. Segundo, arquitectura a tres niveles. Tercero, independencia de datos. Primero, introducción. Un sistema gestor de base de datos o DBMA Database Management System es una colección de programas cuyo objetivo es servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones. Se compone de un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consultas. Un SGBD permiten definir los datos a distintos niveles de abstracción y manipular dichos datos garantizando la seguridad e integridad de los mismos. Algunos ejemplos de los sistemas gestores de base de datos son Oracle DB2, PostgreSQL, MySQL, MSQL Server, entre otros. Objetivos principales de los sistemas gestores de base de datos. Primero, independencia de datos. Los programas de aplicación deben verse afectados lo menos posible por cambios efectuados en datos que no usan. Segundo, integridad de los datos. La información almacenada en la base de datos debe cumplir ciertos requisitos de calidad. Para ello hace falta, en el momento de introducirse los valores de los datos, que estos se almacenen debidamente y que posteriormente no se deterioren. Tercero, seguridad de los datos. A la información almacenada en la base de datos solo pueden acceder las personas autorizadas y de la forma autorizada. Es entonces deber del sistema gestor de base de datos ofrecer los siguientes servicios. Primero, creación y definición de la base de datos. Segundo, manipulación de los datos. Tercero, acceso a los datos. Cuarto, mantener la integridad y consistencia de los datos. Quinto, mecanismos de copia, de respaldo y de recuperación. Para entrar un poco más en contexto, hablaremos un poco de historia. La aparición de los sistemas gestores de base de datos fue fruto de la necesidad de cambiar el concepto de almacenamiento de datos. Antes de los sistemas gestores de base de datos, década de los 70, la información se trataba y se gestionaba utilizando los típicos sistemas de gestión de archivos que iban soportados sobre un sistema operativo. Estos consistían en un conjunto de programas que definían y trabajaban sus propios datos. Este sistema presentaba diferentes inconvenientes. Redundancia e inconsistencia de los datos, dificultad para tener acceso a los datos, separación y aislamiento de los datos, problema en la seguridad de los datos. Pero quizá el mayor problema que presentaba la gestión de archivos era la dependencia de la estructura del fichero con el programa, puesto que la estructura del fichero dependía directamente del programa que lo gestionaba. En el momento que se cambiara esa estructura había que adaptar el propio programa y volver a compilar, lo que entonces llevaba largo tiempo. Fue entonces cuando el comité ANSI-SPARC, American National Standard Institute, Standard Planning and Requirements Committee, propuso en el año 1975 una arquitectura de tres niveles para los sistemas gestores de base de datos, cuyo objetivo principal era separar la base de datos física de los programas de aplicación. A continuación, mi compañero les explicará la arquitectura de tres niveles. Arquitectura de tres niveles. Como lo mencionó mi compañero, la ANSI-SPARC propuso una arquitectura de tres niveles, los cuales explicaré a continuación. Nivel interno o físico. Es el más cercano al almacenamiento físico, es decir, tal y como están almacenados en el computador. Describe la estructura física en la base de datos mediante un esquema interno. Este esquema se especifica con un modelo físico y describe los detalles de cómo se almacenan físicamente los datos, los archivos que contienen la información, su organización, los métodos de acceso a los registros, los tiempos de registros y la longitud y los campos que los componen. Nivel externo o de visión. Es el más cercano a los usuarios, es decir, es donde se describen varios esquemas externos o vistas de usuarios. Cada esquema describe la parte de la base de datos que interesa a un grupo de usuarios. En este nivel se representa la visión individual de un usuario o de un grupo de usuarios. A continuación presentaré un ejemplo. En una base de datos tenemos registrada la entidad estudiante con los siguientes atributos: DNI, número de matrícula, nombre, apellido, fecha de nacimiento. En el nivel externo se requiere visualizar algunos campos como nombre completo y edad, donde el nombre completo deriva de la unión de nombre y apellido y la edad deriva dinámicamente del campo fecha de nacimiento. Aquí podemos observar cómo en el nivel externo no depende de la estructura del esquema conceptual de la base de datos. Nivel conceptual.
Describe la estructura de toda la base de datos para un grupo de usuarios mediante un esquema conceptual. Este esquema describe las entidades, atributos, relaciones, operaciones de los usuarios y restricciones, ocultando los detalles de las estructuras físicas de almacenamiento. Representa la información contenida en la base de datos. En la figura siguiente se presentan los niveles de abstracción de la arquitectura de un sistema gestor de bases de datos. A continuación se mostrará el proceso de la transformación de peticiones. El sistema gestor de base de datos debe transformar cualquier petición de usuario, esquema externo, a una petición expresada en términos de esquema conceptual, para finalmente ser una petición expresada en el esquema interno que se procesará sobre la base de datos almacenada. El proceso de transformar peticiones y resultados de un nivel a otro se denomina correspondencia o transformación. El sistema gestor de base de datos es capaz de interpretar una solicitud de datos y realizar los siguientes pasos. Primero, el usuario solicita unos datos y crea una consulta. Segundo, el sistema gestor de base de datos verifica y acepta el esquema externo para ese usuario. Tercero, transforma la solicitud al esquema conceptual. Cuarto, verifica y acepta el esquema conceptual. Quinto, transforma la solicitud al esquema físico o interno. Sexto, selecciona la o las tablas implicadas en la consulta y ejecuta la consulta. Séptimo, transforma del esquema interno al conceptual y del conceptual al externo. Octavo, finalmente el usuario ve los datos solicitados. Independencia de datos. Para explicar el concepto de independencia de datos es útil la arquitectura de 3 niveles, que mi compañero nos acaba de explicar. La independencia de datos se puede definir como la capacidad para modificar el esquema en un nivel del sistema sin tener que modificar el esquema del nivel inmediato superior. Se pueden definir dos tipos de independencia de datos. Existe la independencia de datos físicos y la independencia de datos lógicos. La independencia de datos físicos tiene que ver con alterar los procedimientos de organización o almacenamiento relacionados con los datos, en lugar de modificar los propios datos. Realizar esto no requiere ninguna modificación a la estructura de la aplicación, lo cual significa que no es probable que los usuarios de la aplicación noten alguna diferencia en la función de los programas. Las principales razones para llevar a cabo una modificación del esquema físico serán un ajuste del hardware de almacenamiento o una redistribución de los datos en él. Por ejemplo, tenemos una tabla con muchos registros, los cuales están almacenados en una misma base de datos. Y ya que estos son muchos datos y queremos hacer más eficiente nuestras consultas y o nuestra base de datos ya está llena, decidimos dividir los registros de esta tabla en diferentes bases de datos. Nuestros usuarios o quienes utilicen la aplicación no se darán cuenta de dicho movimiento, ya que son cambios a nivel interno. A la parte física no le interesa en dónde estén almacenados nuestros datos. Esta se encargará solo de mostrarlos. En conclusión, podemos decir que hay independencia física cuando los cambios en la organización física de la base de datos no afectan al mundo exterior, es decir, no afectan al esquema conceptual ni a los esquemas externos. Independencia lógica es la habilidad de cambiar o modificar el esquema conceptual sin tener que cambiar el esquema externo. Por ejemplo, la adición o eliminación de nuevas entidades, atributos o relaciones en el esquema conceptual deberían ser posible sin tener que cambiar esquemas externos existentes o tener que volver a escribir programas de aplicación existente. La independencia lógica es más difícil de lograr que la independencia física, ya que los programas de aplicación son fuertemente dependientes de la estructura lógica de los datos a los que acceden. En este ejemplo podemos apreciar en la parte izquierda un esquema conceptual y un esquema externo o vista de usuario. En la parte derecha se ve que el esquema conceptual es modificado adicionándole dos campos a la entidad cita, pero aún así el esquema externo no se ve afectado. Como podemos ver, este es un claro ejemplo de independencia lógica, ya que al modificar el esquema conceptual no se ve afectado el esquema externo o vista de usuario. Y como conclusión podemos decir
que si el esquema lógico cambia, es decir, los cambios en la estructura de la base de datos, como agregar columnas u otras tablas o entidades, no deberían afectar el funcionamiento de la aplicación o vistas externas.